Hola chicas, buenas tardes. Qué hermoso volvernos a encontrar. Y hoy, con el sol entrando por la ventana en mi casa, realmente es una tarde hermosa y me puse a pensar qué brillo distinto que tiene todo cuando sale el sol. Y también me puse a pensar qué luz y brillo diferente que tiene todo con la luz de Jesús. Y es en estas oportunidades que tenemos para encontrarnos es que vamos cada día a iluminar un poquitito más de nuestras vidas con la luz de Jesús. No te pierdas esta oportunidad. Para ello vamos a pedirle a Dios que ilumine nuestros corazones, nuestras mentes y que realmente Él sea el Rey de nuestras vidas. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, te pedimos que tú estés bendiciendo este momento donde vamos a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz. Señor, ilumina nuestras vidas para que nuestra vida pueda brillar con tu luz y pueda llegar a tocar a muchas personas con tu amor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes a todas. Bueno, esta tarde vamos a estar viendo la historia de una mujer que siempre me impactó en cómo ella llegó a Jesús y cómo Jesús la trató a ella. Me impactó cuando lo leí por primera vez y cada vez que lo leo me sigue impactando en la manera de este encuentro que es diferente, un encuentro diferente, pero al fin un encuentro hermoso. Bueno, entonces nuestra historia que vamos a ver en esta tarde se encuentra en Juan capítulo 8 del 1 al 11. Bueno, yo titulé, en sus Biblias seguramente tienen el título de esta mujer como la mujer adúltera. Pero yo le puse entre puntos suspensivos, vete y no peques más. Bueno, que fue lo que le dijo Jesús, ¿no? Entonces vamos a leer el pasaje, el relato de cómo fueron transcurriendo las cosas. Capítulo 8 de Juan, del 1 al 11. Y empieza el 1, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué interesante esta historia, me impacta cada vez que la leo, lo vuelvo a decir, ¿no? Y el capítulo comienza con el versículo 1 que dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Bueno, Jesús no nos dice la Biblia por qué se fue al monte de los olivos, pero sí podemos ver que a lo largo de los evangelios que Jesús siempre se iba al monte de los olivos a orar. Él buscaba la soledad para estar con su Padre Celestial, ¿no? El 2 dice, y por la mañana volvió al templo. Y yo me preguntaba,
por qué volvió. ¿Por qué volvió? ¿Por qué dice volvió? Bueno, y vamos a ver, ahora voy a dar un breve pantallazo, que por qué él volvió al templo. En el capítulo anterior, al 8, vemos que en Jerusalén los judíos tenían una fiesta. Tenían una fiesta que ellos festejaban, que era una de las más importantes, era una de las 3 más importantes, no es la más importante. Y era la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Y mucha gente iba al templo, iba a Jerusalén y se aglomeraba la gente allí. Y Jesús se aparece en esta ciudad y se aparece en el templo, pero no de manera abiertamente, sino de un modo secreto. Bueno, no veo en la Biblia cómo fue ese modo secreto que Jesús se aparece, pero dice así. ¿Por qué de modo secreto? ¿Por qué? Porque los judíos, ellos buscaban siempre alguna forma de cómo atraparlo y matarlo. Bueno, el pueblo judío. Entonces, entre ellos, entre la gente que estaba allí, había murmullo. El murmullo de ¿dónde estaba él? Porque lo buscaban, porque era su fama que se había corrido en todo el territorio de ese entonces. Se preguntaban dónde estaba, que por qué no aparecía, ¿no? Y luego otros se preguntaban, ¿es una persona buena? Mientras que otros decían, no, es un engañador, engaña al pueblo, ¿no? Pero ninguno, como dije, era el murmullo que había entre ellos ahí despacito, pero no hablaban abiertamente. ¿Por qué? Porque le tenían miedo a los judíos. Bueno, y a mitad, si vamos leyendo un poquito, esto se los dejo a ustedes para que lo lean y que puedan ver los detalles de cada paso que fue sucediendo ahí en el capítulo 7. Vemos que a la mitad de la fiesta aparece Jesús y lo vemos en el templo, dice la Escritura, enseñando, y todos se maravillaban de sus enseñanzas, ¿no? Pero ahí estaban los sacerdotes, los fariseos, la gente también como los que hoy, los gobernantes, que estaban ahí alrededor, y ellos estaban ahí procurando, más que todo los sacerdotes y fariseos, procurando a ver qué va a hacer para prenderlo y arrestarlo, ¿no? Y el capítulo 7 termina, el último versículo, y cada uno se fue a su casa. Bueno, terminó, parece, la fiesta y cada uno se fue a su casa. Y vemos que Jesús, en el 8.1, se fue al monte. Entonces, por eso podemos entender el versículo 2 cuando dice volvió, y por la mañana él volvió al monte. O sea, pasó la noche, por la mañana, volvió al templo. Pasó la noche en el monte y en la mañana tempranito volvió al templo. ¿Y qué hacía? Bueno, la Biblia dice, sentado él les enseñaba. Bueno, un poquito esto vemos que un pantallazo, ¿no? Y es en este momento, cuando él estaba en el templo enseñando, aparecen unas personas. Aparecen unos hombres. ¿Y qué dice las escrituras ahí en el versículo 3? Que dice que eran escribas y fariseos. Bueno, aquí están estas personas que eran maestros de la ley. Ellos enseñaban al pueblo. Eran los líderes religiosos que lideraban allí enseñando al pueblo. Eran muy rigurosos en obedecer, que se obedezca la ley, ¿no? La ley de Moisés. Pero ellos le agregaron algunas cositas a esta ley de Moisés, ¿no? Le agregaron costumbres, tradiciones. Ellos se preocupaban más que todo de las apariencias. Bueno, sí, a ellos les encantaba aparentar, ¿no?
Y yo recuerdo que los fariseos se destacaban mucho en pararse adelante y hacer oraciones largas utilizando palabras, ¿no? Eso es el aparentar. Bueno, es algo que, esa es una de las características de ellos también. Les importaba la apariencia, el aparentarlo de afuera y no lo interno del corazón, lo que pasaba dentro, ¿no? Entonces lo vemos a ellos que llegan ahí interrumpiendo. Bien, lo vemos que interrumpen al Señor Jesús allí en el templo, donde había mucha gente. ¿Y qué hacen? Bueno, vemos que llevan a una mujer, como dice el versículo, sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Yo me imagino, aquí las escrituras no dicen qué tan cerca vivía o dónde estaba esta mujer, pero yo me imagino que no la trajeron de manera pacífica. Y me imagino, vieron que cuando pasa algo en alguna casa hay gritos o peleas y la gente se junta, ¿no? Se junta de a grupos. Y yo mientras leía esto, yo me imaginaba algo así. Mucha gente con ellos llevando a una mujer sorprendida en un acto que ellos la sorprendieron, como dice la Biblia, de adulterio. Y yo me imagino los gritos y de esa manera llegaron interrumpiendo en el templo. Y me imagino que no la pusieron allí en el medio de toda la gente de manera amable, no le habrán buscado un asiento, por favor, no creo. Seguramente no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que la llevaron y la tiraron ahí a los pies de Jesús. A la vista de todos, y me imagino también las miradas, ¿en quién? En ella. Qué acto tan humillante para ella, ¿no? No salvándola, por supuesto que no, en lo que ella estaba haciendo, ¿no? Pero fue un acto tan humillante para ella, me imagino. Las miradas en ella y en Jesús, ¿sabe qué hacía? Bueno, entonces dice la Biblia que la encontraron en el acto mismo de adulterio. Bueno, ¿y qué es el adulterio? ¿No? Y bueno, vamos a definirlo. Dice que es una relación sexual que tiene una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. Bien, en Éxodo, en el capítulo 20, versículo 14, allí está, es uno de los 10 mandamientos. ¿Y qué dice? No cometerás adulterio. Era uno de los mandamientos que Dios le había dado a Moisés para el pueblo de Israel, ¿no? Para el pueblo de Israel, para que se guardaran santidad. También para nosotros es esto también, ¿no? Como mujeres, y no cometerás adulterio. El cometer esto rompe el mandato de Dios, ¿verdad? Lo rompe. Y vemos que en el principio, allí en Génesis capítulo 2, versículo 20 al 24, nos dice que Dios es el que estableció el matrimonio. El matrimonio, Él lo estableció como la unión física y espiritual entre un hombre y una mujer. Unión física porque que los dos serán una sola carne. Y unión espiritual los une Cristo, ¿no? El mismo Cristo los une a ellos en forma espiritual. Entre un hombre y una mujer. No dice acá otra cosa como hoy en día escuchamos, ¿no? Es entre un hombre y una mujer. Y que esa unión es para toda la vida. Dios lo estableció, este es el diseño divino de Dios para el matrimonio, ¿no? Entre un hombre y una mujer. Entonces vemos que desobedecer este mandato
rompe lo que Dios diseñó, ¿no? Hiere a Dios, hiere el corazón de la familia, hiere a los hijos y hiere a la iglesia también. Bueno, pero no vamos a entrar un poco en eso, es solamente para dejar establecido que fue lo que Dios designó para el matrimonio. Y vemos que esta mujer fue hallada en este acto, como dice la Biblia, de adulterio. En el versículo 5, ellos les recuerda que la ley de Moisés dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Bien, ellos le llevan a recordar a Jesús que en la ley decía eso, que ella tenía que morir apedreada. Y vamos a, ¿dónde lo decían, no? Vamos a Levítico capítulo 20. Vamos a Levítico capítulo 20, versículo 10, y dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Deuteronomio, vamos a Deuteronomio capítulo 22, versículo 22, que dice, vamos a ver, 22, dice, si alguno hubiere cometido estaba leyendo otro versículo, 22, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. La ley, ¿no? El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Bueno, estos fueron cosas que Dios les estableció para el pueblo de Israel, ¿no? Y lo vemos ahí a ellos recordándoles. Vamos otra vez a Juan capítulo 8, donde estábamos. Capítulo 8. Y vemos que ellos ahí recordándole a Jesús lo que Moisés había mandado hacer, ¿no? Pero también vemos que Jesús manejó tan sabiamente esa situación, ¿no? De el intento de ellos de buscar algo para acusarle. Jesús conocía muy bien la ley, él la conocía bien. Ahora, vemos que si Jesús hubiese sugerido que la apedreen, no habría demostrado el perdón de pecados que estaba enseñando. Entonces, si Jesús decía esto, que la apedreen, y ellos estarían dispuestos ahí, entonces, queriendo buscarle algo, ¿no? Pero Jesús no dijo eso, que la apedreen. También él no estaba aprobando el comportamiento de ella. La mujer era culpable, sí, del adulterio. Y otra de las cosas que si Jesús hubiese dicho, déjenla libre, estaría contradiciendo la ley esta de Moisés, ¿no? Entonces, lo vemos ahí a Jesús que manejó tan sabiamente. No dijo que la apedreen, ni que tampoco la dejen libre. No dijo nada de eso. Y vemos ahí esa situación ahí de ellos con la pregunta, como termina el versículo 5. Tú pues, ¿qué dices? Bien, vemos que con esta pregunta venía con una trampa. ¿Tú qué dices? A ver, ¿no? ¿Qué intentaban con esta pregunta ellos? Bueno, intentaban engañarle, intentaban tentarle. Yo me preguntaba, ¿para qué? Y en el versículo 6 lo dice, para poder acusarle. Claro, para poder acusarlo en algo, en agarrarlo en alguna equivocación, ¿no? En tenderle un lazo
que Jesús quede atrapado ahí con sus palabras y ahí ellos tener la oportunidad de agarrarlo, prenderlo, arrestarlo y hacer lo que ellos querían, matarlo, ¿no? Ellos siempre tratando de buscar en alguna falta a Jesús. Y vemos que mientras ellos ahí, ante la acusación, ante las preguntas, Jesús, dice la Biblia, que él comenzó a escribir en la tierra. Y de repente como que insistieran en preguntarle, ¿no? Ahí Jesús responde, cuando ellos insistieron en preguntarle. Jesús responde en el versículo 7, ¿y qué dice? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Termina de decir eso y él sigue escribiendo. Bueno, no sabemos, la Biblia no dice qué escribía Jesús allí en la tierra, pero lo que causó la respuesta, ¿no? La respuesta de Jesús, ¿qué causó? Que ellos ahí acusados por su conciencia, ¿no? Ahí eso dice el versículo 9, dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia y la confrontación que tuvo Jesús con ellos, confrontándolos con su propio pecado. Su conciencia le decía que ellos eran tan pecadores como la mujer. Entonces, ¿qué pasó? Las piedras se le cayeron de sus manos. Y como dice el versículo, se fueron de a uno, empezando desde el mayor hasta el menor, ¿no? Qué tremendo, y me encanta esto, como dije al principio, su trato con ella, de amor, podemos decir de misericordia, ¿verdad? Hacia esta mujer. Y yo preguntaba, ¿no hizo lo mismo con nosotras cuando fuimos por primera vez allí a los pies de Cristo, clamando por perdón para que sea nuestro Salvador? Claro que sí, hizo lo mismo, nos trató con amor, con misericordia y nos perdonó. Ahora, yo preguntaba, ¿quién quedó, no? ¿Quién quedó? Ahí se fueron todos, ¿quién quedó? Y vemos en el versículo 9, la segunda parte, dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahí los vemos, frente a frente, ella en silencio, no buscó defenderse. Cuando los que la acusaban se fueron, ella podía haberse ido corriendo y escapando de la situación vergonzosa para ella, ¿verdad? Pero no lo hizo. El versículo 10, ahí nos dice que Jesús ahí se enderezó. Dice, enderezándose Jesús, él se enderezó. ¿Y qué pasó? La miró, ¿no? Y, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, la miró, como te miró a vos, como me miró a mí, la miró, me encanta. Y luego le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde? ¿Ninguno te condenó? Y me encanta la respuesta de ella. Ella le dijo, ninguno, Señor. Ella sabía quién era Jesús. Si no hubiese dicho ninguno maestro o ninguno, sin decir Señor, ¿no? Ella se dirigió a él diciéndole Señor. Y quizás habrá escuchado de Jesús, en algún momento lo habrá escuchado. Ella sabía, por eso le dijo Señor. Y el Señor, ¿qué le responde? Ni yo te condeno. Entonces vemos que Él la defendió y le dio la esperanza del perdón. Y este es lo más hermoso del relato. Vemos que Él la defendió de los acusadores y le dio la esperanza del perdón.
el perdón como un regalo. Yo decía que el perdón es como un regalo, ¿no? Que hay que recibirlo. Él ofrece el perdón. Jesús ofrece el perdón a todos, ¿no? Y me acordaba del capítulo de Juan, yendo unos capítulos atrás, el versículo 3, no el famoso 16, sino me quedo con el 17, el 16 es hermoso, que todos lo sabemos de memoria, pero el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y allí en la palabra mundo yo puse mi nombre, coloca tu nombre. Entonces, porque no envió, lo vuelvo a leer, porque no envió Dios a su Hijo a Azucena o a Martita o no sé, para condenar a Martita, sino para que Marta sea salvo por él. Hacelo personal, y yo lo hice personal para mí. Entonces Dios no mandó a Jesús a condenar. El rechazo hacia él sí condena a las personas, el rechazarlo le condena a las personas, pero él no condena. Y me encanta este versículo, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarme, sino para que yo sea salva por él. Hermoso versículo, y cuando vayas a tu Biblia ahí coloca tu nombre. Luego dice, ¿qué le dice? Vamos otra vez al capítulo 8 de Juan, capítulo 8, que dice, cuando ella le respondió, ninguno, Señor, entonces Jesús le dijo que ni yo te condeno. ¿Y cómo continúa? Le dice, vete y no peques más. Con el regalo del perdón, le dio la responsabilidad de no pecar más, de no seguir en lo que andaba antes, para decirlo así de una manera. Ya no vivas como antes. Entonces Dios espera que nos alejemos del pecado y de las situaciones que nos lleva a pecar, ¿no? De situaciones a veces dudosas, que sabemos que ahí está el pecado y bueno, no voy a ir a ese lugar porque sé que voy a caer. Entonces Dios nos pide que nos alejemos de esas situaciones, ¿verdad? Bueno, yo pensaba, terminando ahora lo que es el relato de la historia de ella, ¿no? ¿Qué aprendemos de esto? Yo me pregunto, ¿qué podemos aprender? Y hay muchas cosas. ¿Qué lecciones podemos notar para nosotras? Bueno, yo encontré muchas enseñanzas para mi vida y seguramente vos que estás escuchando, animo a que lo vuelvas a leer cuando termine la transmisión y después todo esto de las preguntas y el Zoom, que cuando estés sola que vuelvas a leerlo y que puedas encontrar quizás algo más. Bueno, yo encontré algunas para no hacer y otras sí para hacer. Entonces, la primera, que está en Mateo, capítulo 7, y vamos a Mateo, capítulo 7, el versículo 1. Es cortito. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Bueno, más claro, ¿no? Y a veces pensando en esto de juzgar, ¿no? A veces somos como esos religiosos que llegaron ahí con toda su fuerza, llevando a la mujer sorprendida en el acto de adulterio, ¿no? Y somos como ellos, los críticos, señalando al otro, juzgando al otro, queremos desacreditar al otro, con preguntas, ¿qué hace? ¿Qué doctrina tiene? Lo que no hace, acusando, ¿no?
Y somos así muchas veces. Entonces, esto es para no ser así, ¿no? Proverbios 4:23, que nos dice, guarda tu corazón. En otra versión, que dice, cuida tu corazón más que otra cosa. Nosotros sabemos tener cuidado con muchas cosas, ¿no? Y las cuidamos y las guardamos bien, ¿no? El corazón lleva extremo cuidado de cuidar nuestro corazón para no caer en esto, ¿no? Para no caer en esto de señalar al otro, de criticar al otro, fijarnos lo que hace, lo que no hace. Y Santiago capítulo 3, versículo 2, que dice, todos ofendemos muchas veces. Bueno, ahí dice todos, vos, yo, todos ofendemos y todos podemos caer en esto. Entonces, si todos ofendemos muchas veces, no podemos pararnos en el lugar de la crítica, juzgando al otro, y no miro mi propio pecado, no mirándome a mí, en qué estoy fallando, mis faltas. No juzgar. Bueno, el segundo, está en Marcos capítulo 11. Vamos a Marcos capítulo 11, versículo 25, que dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Bueno, aprender a perdonar. ¿Debo aprenderlo? Yo preguntaba. Y yo creo que sí, que tenemos que aprender a perdonar. Porque nuestra manera de perdonar no es la misma de Dios. No, tengo que aprender de Él. ¿Aprender de quién? De quien me perdonó a mí. Perdonar como Cristo me perdonó. Cuando yo entienda cómo me amó, y su amor fue extremo, podemos decirle, no hay nada que lo pueda igualar su amor. Bueno, cuando yo entienda eso, voy a poder perdonar. Esta mujer, ella encontró el regalo del perdón. Ella lo encontró en Jesús. Entonces, nosotros también un día encontramos ese perdón también. Entonces, si Él me perdonó, yo también debo perdonar. Es una decisión de mi parte, ¿verdad? Bueno, la tercera es aprender a enfrentar el pecado en nuestras vidas y pedir perdón. Y bueno, cuando yo sé que ofendí, yo sé que herí, tengo que ir a Dios, primero enfrentar mi propio pecado y luego ir a Dios y confesarlo, ¿no? Y pedirle perdón. Juan nos recuerda esta verdad, ¿no? Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, que si todos confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y para limpiarme de toda maldad. Entonces, esto es lo que yo pude encontrar, las lecciones para mi vida. Fue para mí algo desafiante, ¿no? El de no juzgar al otro, de guardar mi corazón, de no ofender al otro y luego aprender a perdonar como Cristo me perdonó y aprender a enfrentar el pecado en mi vida y pedir perdón, ¿no? Que esto sea de bendición para vos como lo fue para mí y es para mí, ver cómo llegó esta mujer y cómo terminó, ¿no? Se encontró con Jesús, su Salvador, quien la perdonó. Vamos a orar. Querido Dios, te doy gracias por este hermoso momento con tu palabra, donde nos dices muchas cosas, Señor. Te doy gracias porque en ella aprendemos. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a
a no mirar al otro, sino a ti, el único ejemplo que tenemos, el mayor ejemplo. Señor, gracias porque en este momento lo queremos dejar en tus manos y gracias otra vez por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, chicas, por este hermoso tiempo. Las chicas que están en la iglesia tendrán su modo de preguntas y nosotras por Zoom, bueno, también las tendremos.